Antes de entender el presente, hay que mirar al origen. Hoy viajamos al pasado para comprender mejor quiénes somos. Capítulo 18. Los primeros debates literarios. Mucho antes de la dialéctica griega, en Sumer ya se escribían debates. No entre personas, sino entre ideas convertidas en voz. Tablillas copiadas en escuelas, usadas para aprender a razonar y a justificar el lugar de cada cosa en el mundo. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo, pero muy atrás, a una de las cunas de la civilización en Sumeria. Seguro que habéis oído hablar de sus ciudades, de su escritura cuneiforme, o de sus dioses. Pero, ¿sabíais que los sumerios eran unos maestros del debate? Sí, como lo oís. Mucho antes de los grandes filósofos griegos, en las escuelas de Mesopotamia, ya se organizaban competiciones intelectuales bastante intensas. Así que, preparaos, porque hoy vamos a descubrir el fascinante mundo de los debates sumerios. Para entender esto, primero tenemos que situarnos. Estamos en el sur de Mesopotamia, en lo que hoy es Irak. Hace unos 4500 años, aquí florecieron ciudades como Ur, Uruk y Níper. Y en estas ciudades existían unas instituciones llamadas Idaba, que significa Casa de las Tablillas. Eran las escuelas donde los jóvenes, principalmente de familias ricas, aprendían a leer y escribir en cuneiforme, una de las primeras formas de escritura de la humanidad. Ser escriba era una profesión de élite. Te abría las puertas a la administración, al templo, al palacio. Vamos, que era el trabajo soñado. Pero la Idaba no era solo un lugar para aprender a hacer rayitas en tablillas de arcilla. Era un centro de conocimiento donde se estudiaban matemáticas, música, literatura y, lo que nos interesa hoy, se practicaba el arte de la argumentación. Los sumerios valoraban enormemente la elocuencia y la capacidad de pensar rápido. Y para entrenar estas habilidades, crearon un género literario muy particular, los debates. Estos debates no eran improvisados, sino textos literarios que se estudiaban y recitaban. Se han encontrado decenas de estas composiciones en tablillas de arcilla, y son una ventana increíble a la mentalidad sumeria. ¿Y sobre qué discutían? Pues sobre casi todo. Tenían debates entre el verano y el invierno, para ver cuál era más importante para la vida, o entre la oveja y el grano, disputándose cuál era más esencial para la humanidad. También había debates entre herramientas, como el pico y el arado, o entre metales, como el cobre y la plata. La estructura de estos debates era bastante fija. Empezaba con una introducción mitológica, explicando cómo los dioses crearon a los dos contendientes. Luego, cada uno de los rivales soltaba un largo monólogo, presumiendo de sus propias virtudes y menospreciando al otro. Y aquí es donde se ponía interesante. Los argumentos eran de todo tipo, económicos, prácticos, estéticos, e incluso, a veces un poco insultantes. El objetivo era demostrar su superioridad de todas las formas posibles. Por ejemplo, en el debate entre el verano y el invierno, el verano se jactaba de traer la abundancia de las cosechas, las fiestas y la alegría. Decía algo como: yo lleno los graneros hasta el borde, hago que los rebaños se multipliquen y que la gente cante en las calles. Por su parte, el invierno no se quedaba corto, y respondía que él traía el descanso necesario a la tierra, que gestionaba el agua de las crecidas del río, y que permitía almacenar y organizar los recursos. Sin mi frío y mi control del agua, argumentaba, tu abundancia sería un caos de inundaciones y desorden. Otro debate muy famoso es el de la oveja y el grano. A la oveja decía: yo doy lana para vestir a los reyes y a los dioses, leche para alimentar a los niños y carne para los banquetes. Soy un tesoro andante. A lo que el grano replicaba en un momento: sin mí, ¿qué comeríais? Yo soy el pan de cada día, la cerveza que alegra los corazones. Soy la base de toda civilización. Sin mí, no hay ciudades, no hay templos, no hay nada. Como veis, no se andaban con tonterías. Lo curioso es que, al final del debate, casi siempre intervenía una figura de autoridad,
para dar un veredicto. A veces era un dios importante, como Enlil, el rey de los dioses, o Enki, el dios de la sabiduría. Otras veces, podía ser el propio rey, y aquí viene una de las claves. El veredicto no siempre se basaba en la lógica más aplastante. A menudo, el ganador era el que se consideraba más fundamental para el orden establecido y la cosmovisión sumeria. Por ejemplo, aunque la oveja presentaba buenos argumentos, el grano solía ganar, porque la agricultura sedentaria era la base de su civilización. Estos textos cumplían varias funciones. Primero, eran un ejercicio pedagógico genial para los estudiantes de la Idoba. Al estudiarlos y recitarlos, los futuros escribas aprendían vocabulario, expresiones retóricas y, sobre todo, a estructurar un argumento. Tenían que ponerse en la piel de cada contendiente, entender sus puntos fuertes y débiles, y defender una postura. Era como hacer de abogado del pico o de la palmera datilera. Segundo, estos debates eran una forma de organizar y clasificar el mundo. Los sumerios, como todas las culturas, necesitaban darle sentido a su entorno. A través de estas disputas, exploraban las relaciones entre diferentes elementos de su vida cotidiana y establecían jerarquías. ¿Qué es más importante, el pastor o el agricultor? ¿El metal precioso o la herramienta útil? Estas no eran preguntas triviales. Reflejaban tensiones y valores muy reales de su sociedad. Y tercero, eran puro entretenimiento. Imaginad una velada en la corte de un rey sumerio. En lugar de ver una serie, quizás escuchaban a dos escribas talentosos recitando el debate entre el pájaro y el pez, cada uno imitando la voz y los gestos de su personaje. Debía ser un espectáculo fascinante, una especie de batalla de rap de la Edad del Bronce. La habilidad para recitar estos textos con pasión y convicción era muy apreciada. Ahora, pensemos en un debate que nos toca más de cerca en la disputa entre el escriba y el supervisor. Este es diferente, porque los protagonistas son humanos. En él, un escriba veterano y un joven supervisor discuten sobre quién es más importante. El supervisor se burla del escriba por su trabajo tedioso, mientras que el escriba le recuerda al joven que sin la formación que él mismo imparte, el supervisor no sería nadie. Este texto, conocido como Días de Escuela, es una joya que nos muestra las tensiones y la vida dentro de la propia Idaba. Nos habla del orgullo profesional, de la brecha generacional y de la importancia de la educación. Lo increíble de todo esto es que estamos hablando de textos escritos hace más de 4000 años. Y sin embargo, las preguntas que plantean y las emociones que muestran son universales. La rivalidad, el orgullo, la necesidad de sentirse valioso, la búsqueda de orden en el mundo, todo eso sigue resonando con nosotros. Hoy, este género literario no murió con los sumerios. Los acadios, babilonios y asirios, que vinieron después, continuaron esta tradición, adaptándola a sus propias lenguas y culturas. De hecho, la idea del debate como forma literaria y filosófica se extendió por todo el Medio Oriente y, eventualmente, influyó en otras culturas. Podemos ver ecos de estos debates sumerios en los diálogos filosóficos griegos o incluso en las disputas teológicas medievales. Así que la próxima vez que tengáis una discusión amistosa sobre qué es mejor, la playa o la montaña, el café o el té, recordad que estáis participando en una tradición milenaria que comenzaron los escribas de Sumeria en sus casas de las tablillas. Ellos fueron los primeros en darse cuenta de que enfrentar dos puntos de vista opuestos no solo es un gran ejercicio mental, sino también una forma poderosa de entender mejor el mundo que nos rodea. Es asombroso cómo una tablilla de arcilla puede contener tanta sabiduría, tanta creatividad y tanto ingenio. Los debates sumerios nos enseñan que, desde los albores de la civilización, la humanidad ha disfrutado del poder de la palabra y del placer de un buen argumento. Y eso
sin duda, es algo que celebrar. Espero que os haya gustado este viaje a las escuelas de la antigua Mesopotamia. Si es así, dedé a la like, suscribíos, para no perderos más historias fascinantes como esta, y contadme en los comentarios. Si pudierais organizar un debate sumerio hoy, ¿qué dos cosas o conceptos enfrentaríais? Tengo mucha curiosidad por leer vuestras ideas. Muchas gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por llegar hasta aquí. Si este vídeo te ha aportado claridad o valor, encontrarás mucho más en el canal. Atracción práctica 360.